Yo creo que no se va a escuchar. Ay, no. ¿Cómo le coloco que se escuche? Yo escucho, ¿eh? Para que suene acá, porque no se va a escuchar. Ya, ¿Qué me escuchan a aquí mí? el Sí, danos un sonido momento. Vamos a cuadrar altavoz porque se es... escucha es acá y queremos que se escuche aquí. Eso, ajá. Ahí creo que ya. ¿Qué habla, por favor? Maestra, ¿puedes hablar para saber si...? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, no, no. o no. Espera, espera. Ya está. Epson no... Es que está proyectando el audio en el video original. Es que está en el computador. Queremos que salga. Necesitamos es que salga en el video. Pero... ¿Será el altavoz del sol? ahora sí. Maestra, ¿y puedes hablarnos otra vez? ¿Me escuchan? Ay, no. Se escucha súper bajo. Que esa vez se utilizó el del video. Sí, es que se... Entonces la de parlante. Pero es que mira que sí se está yendo a los que están yendo. Dale, Lepson. Ah, no, no, Es no. aquí, Y es luego aquí. aquí sí tiene razón. Ok. Y Epson. Pero mira que No, está... ese es el Epson. Dale Epson a ese a ver. Ahí, Pues si no maestra. el otro. ¿Me escuchan? Ahí sí, ya. Perfecto. Maestra, Creo que es procedente hablarle del teléfono de la maestra Laura, maestra María. ¿Me escuchan? ¿Sí? ya maestra, ya estamos, ya hicimos la introducción y ya le estamos, ¿sí? Gracias maestra. Bien, entonces Le van a dar un retorno a ella. me van a apagar el micrófono. Gracias. Y cuando uno quiere hacer una pregunta, me lo aprenden, porque si no voy a sentir mi voz dos veces. Em, Qué lástima, pero que no le escucho para nada ahora. No se puede, donde yo veo a las personas, no se pueden intentar de ver cómo es el micrófono por ahí. Hacemos una prueba. Aún no se ha quitado el micrófono. Ahí ya lo abrí. Ok, ahora, no hablen un momento que voy a escuchar cómo es. A ver, no, no se logra. Por favor, díganos cómo se escucha ya para usted. Ahora yo escucho mi voz dos Bien, veces. en este, si usted no nos habla, en este momento nos escucha bien. Sí, muy bien. Nos escucha bien. Entonces, cada que alguien vaya a hablar, activará este micrófono y todo el tiempo cerrado. Ok. Gracias. Es aislado totalmente. Bien, entonces, gracias otra vez por la invitación. Lindo verlos en esto bonito día que tienen
Soy muy contenta de verlos porque es una forma de participación muy importante por los padres y por la escuela, ¿no? Esta forma de encontrarse. Y las maestras me han pedido de hablar un poco del desarrollo del niño. Entonces, eh, en particular de Rubicón, entonces yo voy a hacer como una pequeña ilustración de los primeros 21 años muy rápidamente y después vamos a mirar en particular la edad entre 7 y 14 años, que es el segundo septenio. Y si algo no está claro, me interrumpen, me dicen y vamos a conversar por lo más posible. Em, yo hice acá un pequeño dibujo, ¿no? Donde algo está bajando poco a poco. Y este es un poco el camino que el niño, que nosotros hacemos para llegar a la tierra, porque también nosotros fuimos niños. Y tenemos como una estrellita acá arriba, que es el momento en el cual decidimos otra vez de bajar y empieza nuestra primera ronda, vamos a decir, que es el primer septenio. Y el niño tiene, como decir, bueno, el ser humano, no es el niño. El ser humano tiene un desarrollo con un ritmo específico. El ritmo del niño y del ser humano en su desarrollo es de 7 años. Esto coincide con algo que también la ciencia nos dice. La ciencia nos dice que cada parte material de nuestro cuerpo, no sé, el silicio, el carbono, el oxígeno, bueno, el oxígeno un poco más, cualquier tipo de elemento material, en nuestro cuerpo se queda más o menos por un tiempo, pero cada 7 10 años todos estos materiales se han cambiado. Entonces, significa que si ahora estamos en el 2026 y vamos a regresar al 2006, todo lo que estaba como físico material en mi cuerpo, en vuestro cuerpo, ya no está. Y esto es increíble, es maravilloso, porque la forma se queda hasta el final de la vida, pero la parte material se cambia. Y este es como un efecto de lo que la ciencia espiritual conoce muy bien y que la antropología antroposófica que en la escuela Waldorf se practica, nos dice, cada 7 años hay un ritmo del ser humano. Estos 7 años son por todo la vida del ser humano. A nosotros interesa en particular los primeros 21 años. Entonces, podemos mirar lo que pasa entre los 0 7 años, 7 14 y 14 21. Después se puede ir adelante. Sería muy lindo que los padres puedan profundizar este aspecto de la biografía porque es donde estoy yo, ¿no? A qué punto del ritmo me encuentro y qué pasa también en la vida de un ser humano desde un punto de vista general, ¿no? De su desarrollo. Entonces, vamos a entrar un poco en estos primeros 7. Acá yo lo hice con un cambios de colores. Acá hay un primer septenio. Y como pueden mirar entre esta bajada y esta pequeña, no sé cómo llamarla, esta pequeña forma redonda, hay algo de particular. Acá se ve mejor y acá también se ve mejor porque acá está el amarillo, no se nota mucho, pero es un signo que quizá ustedes han visto que es algo de similar a esto que estoy haciendo con las manos. ¿M? Esto es también ¿cómo decir? Un símbolo que también puede ayudarnos a entender un vórtex o una espiral en una cierta manera. ¿Y qué es esto? Esto es el centro del septenio. Entonces podemos mirar a los 7 años. Voy a mirar con una... Me van a decir si se ve, si no se ve, si no lo acerco. Acá vamos a decir, el niño entra en la barriga de la mamá, acá está una pequeña estrellita,
Entonces, nace, tenemos un primer año, 2 años, vamos a decir acá, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y 7 años. Lo voy a acercar porque si no, no sé si se nota. Si seguimos la parte amarilla, 1, 2, 3, después en el 4 pasa algo de mágico y después 5, 6, 7. Así. Ok, entonces 1, 2, 3 y después hay un pequeño salto, se podría decir, algo de mágico, 5, 6, 7. Y, y acá, como decir, un ciclo se termina, un ciclo, 7 años se terminan, hay una transformación. Y después se puede ir adelante. Entonces, bueno, lo voy a escribir, 8, así como lo hice. A ver, 9, 10, 11, 12, acá 13 y 14. Lo voy a mostrar porque es siempre más pequeño, así. Entonces el verde, 8, 9, 10, después se va en la línea azul, 12, 13, 14. Y después otra transformación, el final, o como decir, de un otro septenio. Y acá, entre el azul y el rojo, pasa algo más. Podemos ver 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Así se sigue, ¿no? Pero nosotros ahora nos quedamos en esto que pienso que está bien para todos. Y se puede seguir por toda la biografía humana, es muy interesante esto. Entonces también a nuestras edades que tenemos 30, 40, 60, 70, no, no importa, podemos hacer esto, esta visión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hay estos pequeños nudos? Y miren, acá los nudos son en puntos distintos y no son los únicos, porque también hay un inicio, un final, un centro, un inicio, acá sería un inicio que sería acá, pero está bien, un final y un centro que acá es muy particular. Entonces, ¿qué empieza en el primer septenio? En el primer septenio hay una educación de toda la parte corporal. Si nosotros miramos, el niño entre el nacimiento hasta los 7 años crece. Esto es evidente de frente a todos. Y crece de tamaño, crece de forma, cada parte de su cuerpo se especializa aún más. Vamos a tener en cuenta que el cuerpo, los órganos al interno del cuerpo humano, tienen tiempo distinto de desarrollo. Por ejemplo, em, el corazón tiene un tiempo de desarrollo de 21 días en la gestación. Esto significa que una vez que se han terminado estos 21 días, ya está listo para funcionar y funciona por toda la vida hasta la muerte. Y el más largo a desarrollarse es el sistema nervioso, que a los 21 años termina un cierto desarrollo, pero por toda su vida mantiene la capacidad de poder aprender, de poder modificarse en alguna forma, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, algunas organizaciones, sistemas o órganos intermedios entre el corazón y el sistema nervioso que necesita un tiempo de desarrollo aún más. Por ejemplo, alrededor de los 9, 10 años se especializa, se termina de preparar el pulmón. Entonces, y así podría ser otros ejemplos. Pero este es muy interesante porque no es que nacimos y ya está listo. Es todo un desarrollo, todo es un proceso. Y en este proceso, cada cosa tiene, como decir, una acción antecedente y una acción sucesiva. Y si nosotros saltamos este ritmo, bueno, ocurren cosas que nos manifiestan un problema, una enfermedad
o quizás algunos elementos también de desarmonía que se pueden mirar en el niño que está creciendo. Entonces, la primera regla de oro que yo siempre repito a todos cuando estamos hablando del primer septenio es no estorbar. ¿Qué tengo que hacer para educar a mi hijo? No estorbar. No estorbar porque el cuerpo es sabio. El cuerpo es sabio y conoce muy bien sus ritmos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa no estorbar? Por ejemplo, le doy el tiempo para que el niño se pueda levantar solo. No necesito ponerlo en pie, no necesito ponerlo en carritos donde se pueden mover. ¿Cómo se llaman esto que dan la vuelta en castellano? Donde se ponen los niños pequeños para que empiecen a caminar, que ya, pero no aún no caminan. ¿Me han entendido? Por aquí dijeron caminadores. Caminan. Exacto. Yo he visto también las correas para niños. No sé si usted la han visto. Correas para los niños, como si fueran perros. Es increíble. Bien. O quizás, eh, gracias a Dios, no mucha, pero la he visto. Y quizás pueden ser otras cosas. Por ejemplo, empezar a leer, escribir antes del tiempo. Entonces, todas estas acciones, que son acciones anticipadoras, están estorbando el normal crecimiento del niño para que pueda, en una fase sucesiva, estar completamente listo a aprender otras cosas nuevas. Hasta este punto hay preguntas. Sí, hay una pregunta. Maestra, buenos días. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Quisiera saber, o me imagino pues que lo va a explicar, no sé, ¿qué características tiene el niño en esos nudos o uniones, por ejemplo, 4 años, que me parece muy característico y no sé si coincida con los papás de 4 años? Sí es una edad como un poco retadora, no sé cómo se expresa o si es como una crisis de crecimiento, sí, no sé cómo, cómo se manifiesta La crisis de los 4. niños. Sí, claro, es una buenísima pregunta. Cuando hablamos de la biografía humana, tenemos que tener en cuenta que todo es una crisis. O sea, y entonces va a ser, ay, todas crisis, una de este, bueno, son distintas. Crisis en griego significa oportunidad. Entonces quizá vamos a cambiar un poco la forma de mirar las cosas. Son oportunidades que nos da el destino, la biografía, la vida para poder aprender algo de nuevo. Porque el tema es acá, es subir, como decir, estoy, aprendo algo y subo de un pedazo. Pero para subir, ustedes conocen a esta escalera, ahora la dibujo, así que... Es muy simple esta escalera. Esta escalera que normalmente usan, por ejemplo, para ir a potar los árboles, ¿no? Es hecha de madera. En italiano estos se llaman pioli. No sé cómo será en castellano. Peldaño. Peldaño, como la peldaña de la escalera. Y bueno, hay una regla para subir de esta escalera, porque tú no puedes subir de esta escalera quedándose con tus pies en el peldaño anterior. Tú tienes que dejar el peldaño. Y esta es una prueba de fe. Nosotros subimos sin pensarlo, pero en realidad yo para subir necesito que mi pie deje el peldaño seguro anterior. Entonces, esto salto es el momento en el cual yo dejo el peldaño anterior. Entre los primeros 3 años, el niño es un ser absolutamente de voluntad.
autodeterminante. ¿Qué significa? Inténtale de decir a un niño de hacer algo en los primeros 3 años. Es imposible. Tú no le puedes decir qué hacer a un niño de 3 años. O sea, él no te no te hace caso, justamente, porque es totalmente en la voluntad. Entonces, la acción con un niño pequeño entre los primeros 3 años es que tú haces las cosas, ¿ya? No le vamos a pedir elecciones porque no tiene la idea de qué elegir y no le vamos a decir, pone en su lugar esto, porque no, es algo de muy confundido para él. Él no tiene aún esta característica. Pero algo de extraordinario ocurre desde los 3 a los 4 años. Porque a un niño de 4 años yo le puedo pedir de ayudarme a poner la mesa para comer. No toda, pero algo sí, y él me va a hacer caso. Entonces algo acá ha dejado para ir más arriba. Entonces los 4 años es una edad muy particular, porque es una edad donde se deja esta línea amarilla, que era una línea que llegaba directamente del cielo, o sea, yo llego como un ser celestial en la tierra y empieza una transformación que es la línea verde, donde hay una escucha distinta, hay una forma de entrar en conexión distinta con el ambiente que me rodea. Un ejemplo es el juego. Cuando los niños de 3 años juegan, perdón, que yo no tengo esta, lo voy a decir mal. Cuando los niños juegan, antes de los 4 años, no es un real juego. Se llama juego sin fin y sin inicio, porque en realidad basta un elemento, puede ser una cucharita de madera, y esto va a ser por horas. La idea de tener esto, ponerlo en la boca, moverlo, golpearlo contra algo para escuchar el sonido, ¿no? Es una experimentación, no está el juego en realidad. Y no hay un inicio y una fin porque no está ningún tipo de estructura. Pero a partir de los 4, algo ocurre. Si el niño se encuentra con otro niño, empieza una organización del juego donde se empieza a imitar. Imitar lo que hacen los adultos. Entonces, si el niño se fue al mercado con la abuela, en su juego se repropone el mercado y la venta de la comida. ¿Me entienden? Este es un juego más estructurado. Y este es un salto de esto dejar la peldaña para poder dejar la peldaña para poder subir de uno más, ¿no? Y si nosotros seguimos, llega a los 7 años. Miren, alrededor de esta edad, pero no es dicho que sea los 7. Acá los números sirven simplemente para ayudarnos a entender un ritmo, pero cada niño va a tener su ritmo. Entonces, puede pasar también a los 5, como puede pasar también a los 8. Alrededor de los 7 años empieza o ha empezado o va a empezar el proceso del cambio de los dientes. Entonces, acá también hay algo de nuevo que ocurre y se ve en el juego. Cuando el niño empieza a jugar, siempre alrededor de 6, 7 años, empieza el juego estructurados, se podría decir, hiper. ¿Por qué? Las mamás y los papás seguramente se van a recordar de esta escena. Se acompañan los niños, no sé, a un parque con los otros amigos, 2 horas, que es un montón de tiempo, ¿no? Porque es 2 horas. Y los niños en estas 2 horas están ahí. Hacemos que tú eres, que yo hago, que yo digo, y después llega esto, que me dice, que yo hago, que tú dices, y después yo hago. Y está ahí organizándose por 2 horas. Y tú cándidamente le vas a decir, bueno, ya son las 5 de la tarde, tenemos que regresar. Pero nunca jugamos. Ya, clásico. Esto es hiperestructurizado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio también acá. Acá hay un cambio donde se
estas son todas manifestaciones que nosotros miramos en los niños que nos dicen que una otra peldaña se está dejando. Y acá hay la entrada los 4 años de la fantasía y a los 7 años hay la memoria que empieza a hacerse vivente, una memoria implacable. Tú me dijiste ayer que íbamos a hacer no sé qué, dónde, de la abuela, de la tía, y tú no te recuerdas porque quizás, o le vas a decir una palabra de una determinada manera y el otro día le cambia la palabra y el niño te dice, no, tú dijiste esto. No sé si le ha pasado a ustedes, pero es bastante clásico también y son todas manifestaciones de estos cambios, ¿ya? Entonces, en esta primera septenio tenemos una gran transformación física, que es una manifestación, un desarrollo funcional de todas las partes orgánicas del cuerpo, porque poco a poco los órganos empiezan a funcionar bien y un crecimiento emotivo, se podría decir, nosotros decimos anímico, o sea, un desarrollo del alma del niño, y social también, y también cognitivo, porque empiezan a verse algunas estructuras cognitivas que servirán por la escuela. Ustedes van a entender que anticipar cualquier de estas etapas significa no dar al niño la posibilidad de llegar a estructurar muy bien toda su formación. Y entonces, no inmediatamente, pero más adelante en el tiempo se van a encontrar problemas y problemas también como enfermedades. Yo le digo, y basta ver los adultos cómo están y cómo fue su educación en estos primeros setenios para ver que efectivamente hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser temporal, se desarrolla en el tiempo, no es un ser espacial. Entonces no es el tema de que lo que hago ahora, sino que importa lo que hago ahora y que tiene su efecto en el tiempo. ¿Me han entendido con esto? Sí. Muy bien. Está bien, no dije mucho porque el tema de hoy día sería más que todo el otro septenio, pero necesitan algunas preguntas más sobre esto. Ok. Entonces, el niño no le hemos turbado, ha hecho todo su proceso, le hemos dado todo el ambiente físico adecuado y también emotivo y también social y también espiritual para que este niño ha podido hacer su camino, ahora entra en una otra etapa. En la otra etapa ya cambia todo porque la intervención del adulto va a ser muy importante, impactiva. Y es el momento en el cual el niño entra en la época escolar. Esto normalmente tiene que ver con un efecto que se manifiesta, que es el cambio de los dientes. Ustedes saben que los cambios de los dientes no es que ocurren solo a los 7 años, puede empezar un poco antes, pero lo importante es entender que es un proceso. Hasta los 14 años los niños cambian los dientes. Hay niños que a los 12, 13, 14 aún están poniendo sus dientes. Es todo un proceso. Y esto es muy importante de entender, porque en estos procesos se está manifestando algo. Entonces vemos que acá hay, ¿cómo decir? Acá también hay dos colores. No es una línea continua, porque tenemos que superar siempre nuestra peldaña. Entonces significa que dejamos algo del pasado para subir y aprender algo de nuevo y así adelante. Ahora, aquí lo podemos mirar, voy a cambiar un momento para hacerlo mejor, este momento de cambio. Vamos a dejar, qué sé yo,
Vamos a hacerlo así. Voy a cambiar un poco el color, así que se nota, ¿no? Ok. Aquí ven que hay un espacio vacío. Entonces, hay una línea que acompaña hasta un cierto punto. Esto se podría decir que son los primeros años del septenio, 7, 8, 9 años. ¿Mm? Acá tenemos 7, primera parte, acá ocurre algo. Alrededor de los 9 años y 3/4, a veces puede ser un poco antes, a veces puede ser un poco después, dependiendo del niño, porque todos son distintos, hay un enorme cambio. Para entender este cambio, que nosotros llamamos Rubicón. Ahora, para entender este cambio, tenemos que entender que está en el niño ahora. En estos primeros años, aún algo que llega dal septenio pasado existe. El niño a los 7, 8 años aún necesita mucho de la imitación, necesita mucho de ser alimentado por imágenes. ¿Cómo puedo hablar con un niño de 7, 8 años? Si le voy a hablar de una planta, no le voy a hablar, mira, la planta tiene micronutrientes que absorbe de la tierra y suben. Esto el niño no lo va a entender, micronutrientes que son, o bueno, lo va a entender, pero lo va como decir, a tomar en sí, pero no lo va a comprender, no lo va a tomar en sí mismo, en su interioridad, en su esencia. El niño va a entender muy bien las imágenes. Mira cómo el sol está alimentando la planta y cómo las hojas se abren, las flores siguen en cada momento del día el sol. También las margaritas en el prato siguen el sol que camina en el cielo. Claro, los girasol, no sé cómo se llaman, girasol se llaman, ¿sí? Los girasoles se ven, se nota brutal que da la vuelta mirando el sol, pero también todas las flores en realidad mueven un poco su capullo, se podría decir, su cabecita hacia el sol. Entonces hay algo de muy particular donde buscan el nutrimento del sol. Y como el agua está succionada por la tierra, por las raíces. Esto es algo que pueden entender. Y también acá podemos hacer como hablar de imaginación, de imágenes sobre esto y esto va ya a tener una idea muy clara el niño por ejemplo, que es una planta. Así puede hablar de los animales, puede hablar también de otras cosas que quiero hacer entender. Por ejemplo, en momentos de conflictos, hay dos niños que pelean, cosa súper natural, 7, 8 años, por algo. No tienen, el niño no va a recibir frases abstractas que un adulto puede entender, como por ejemplo, no se toma el lápiz de otro niño. Él no va a entender esto, pero lo puede entender a través de un cuento. A través de un cuento donde hay personajes y ocurre algo de similar a lo que ocurrió entre los niños. Y entonces también en el cuento yo puedo poner una consecuencia y mostrar a segunda de cómo es el niño, y la madre, el padre y los educadores saben, tienen que tener esta mirada para entender cómo es este niño. Y entonces, a través de esta mirada, yo puedo decidir que las consecuencias van a ser más emotivas o quizás van a ser más, como decir, más objetivas, esto dependiendo de qué niño tengo de frente. Porque hay niños que están golpeados interiormente del sufrimiento de los demás y otro no. Y no es un mal, es una diferencia. Hay otros niños que tú le tienes que decir,
no sé, tiene que poner el dedo más que todo sobre el respeto y la estima. Y ahí no está el dolor del otro. Bueno, el dolor no importa. Los niños son distintos. Tengo que entender la llave de oro que me permite de dar la imagen correcta a este niño. Y todo esto está detrás de algo que nosotros como maestro utilizamos en los temperamentos. Entonces nosotros mirando al niño, viendo cómo él se porta en la clase, en su entorno social, yo me doy cuenta qué tipo de temperamento es y cuando voy a dar la imagen a través del cuento, voy a tener en consideración la imagen correcta que sé que va a actuar. ¿Está claro más o menos acá? ¿Sí? Muy bien. Miren que esto también tiene que ver con la humanidad. Ha sido un tiempo, no sé si es correcto mi castellano, a veces cuando hago la conjunción de los verbos, porque yo pienso en italiano al final, entonces le pido perdón por mi castellano pésimo, pero también en la humanidad antigua em, hemos tenido un tiempo en la cual el ser humano adulto necesitaba de ser instruido a través de imágenes, como el niño de 7 8 años, quizás también más pequeño claramente, porque esto color llega del otro septenio, necesitaba efectivamente estos ser humano de cuentos, y estos cuentos son los mitos. Todas las culturas que no son falsos, no son leyendas, son mitos, símbolos a través de grandes imágenes. Y todas las culturas tienen su propio mitos que son muy parecidos a los mitos de los demás. ¿Y esto por qué? A pesar del tiempo y de la distancia, son iguales. Tomen, por ejemplo, el ejemplo de la creación. En los mitos de la creación siempre se habla de un huevo que se rompe, la parte de arriba, la parte de abajo, el cielo, la tierra, el masculino, el femenino y pasa algo. Los nombres no son iguales, pero las imágenes siempre van a llamar este tipo de hechos, ¿no? ¿Y por qué? Porque era una forma en la cual el ser humano aún no tenía la capacidad de agarrar todo con la lógica como hacemos hoy día. Hoy día no sirve el mito, sino para recordar o para tener lindas imágenes, pero yo no voy a entender el mito. ¿Cuántos de ustedes han leído un cuento de hada? Bueno, en Latinoamérica hay cuentos ancestrales, ¿no? Como nosotros en Europa tenemos aquello de los hermanos Grimm, ¿no? Estos son no es que lo escribieron ellos, estos cuentos fueron recolectados por los hermanos Grimm en toda Europa y en toda Europa teníamos estos mismos cuentos. Y entonces lo leímos y no entendemos nada. Yo hacemos un desafío. No vamos a entender nada de lo que están diciendo. Hay un cuento, por ejemplo, que habla de un niño claro, clásico, ¿no? Muere la mamá, el papá se casa con otra, la madrastra se dice en castellano, y la madrastra es captivísima, es mala. Entonces, hace de todo hasta el final que lo mata y lo da de comer al papá y el papá no sabe claramente que esto es su niño, ¿no? Para nosotros ya estamos en un film horror, en una película del horror. Ya no entendemos nada de lo que está pasando. Y este niño se transforma en un pajarito. Y este pajarito toma una piedra de un molín, no sé si han, de un molín, que es pesísima, un pequeño pajarito que toma volando una enorme piedra y la deja caer encima de la madrastra. Fin. No entiendo nada. Que no significa que no se debe contar. Los niños aún están en esta fase, ellos van a entender mucho mejor que nosotros que estamos ahí con la lógica y no entendemos. Hay otros cuentos de hada donde escuché, ¿no? Porque esto también es un tema.
Hay una corriente que se define feminista, pero de feminista tiene poco en realidad, porque es un machismo camuflado por feminismo. Entonces, que dice, ay, no se tiene que contar al niño esto de la princesa se libra sola. Pero ¿qué es la princesa? ¿Qué es el rey? ¿Quién es el príncipe? No son personas distintas, masculina y femenina, como hombres y mujeres. Son el ser humano. Adentro de mí está un rey, un príncipe y una princesa. Y esto era muy claro para los seres humanos de un tiempo, muy antiguos, y ahora, claro, para nosotros no es así. Para los niños que viven este tiempo, aún es posible darles imágenes. Entonces, esto es un tiempo en el cual aún se nutre, se alimenta a través de imágenes y esto puede ser, gracias a esto yo puedo introducir matemática, introducir las letras, introducir, como decir, ayudas para entender cómo solucionar conflictos esto, o también ayudas para entender lutos. Hay niños entre 7 y 8 años que quizás tienen lutos. ¿Y qué le voy a decir? Ah, mira, tu abuelo se fue en cielo. Esto no lo va a entender, pero yo le puedo hacer un cuento. Y en este cuento quizás hablo de la transformación maravillosa de la mariposa, que antes no era una mariposa, pero después de un largo sueño se transforma en una mariposa y vuela. Este es un ejemplo, ¿eh? Los niños captan esto porque aún no tienen y no manifiestan capacidades lógicas, porque aún no es el momento, ¿ya? Pero llega un momento de cambio. Y esto es crisis, que es un momento de oportunidades. Entonces, todo este mundo maravilloso de imágenes, todos estos mundos se queda un poco detrás de nosotros. Y algo más no se entiende que va a parir. Es como cuando estamos en una, ¿cómo se llama? Esperen, pasadizo entre dos habitaciones. ¿Pasadizo se dice? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos? Salimos de una habitación y antes de llegar a otra tenemos un pasadizo oscuro. En realidad, quizás no sabemos exactamente dónde estamos yendo, aunque vamos a terminar ahí, pero nosotros no lo sabemos y tenemos algunas dudas. Esto es el tiempo más o menos que se manifiesta en este momento de crisis. Entonces hay que decir algo más. Voy a regresar un momento a esta imagen porque a los 3 años, 2 años y medio, 3 años, acá donde la curva amarilla está, como decir, para dejar el salto, ocurre algo de particular en el niño pequeño. El niño pequeño ya se levanta, ya camina, ya habla, a veces demasiado, pero ya habla un montón. Y empieza también a tener sus primeros rudimentos de pensamientos. ¿M? Entonces, como decir, manifiesta las primeras tres facultades humanas particulares, fundamentales. Y en este momento percibe la individualidad. No es un ser encarnado, aún no está así adentro de sí mismo como un rey, así que entendemos quién es el rey en el cuento de hadas. Como un rey, el yo está en mi cuerpo porque soy adulto, en el niño aún no está, pero es como en el cuento de hada, el niño que está haciendo una aventura o el jovencito que está haciendo una aventura
y va a hablar con el rey que le va a dar una misión. Han escuchado estos cuentos, ¿no? Hay un jovencito, le voy a decir muy brevemente, un jovencito que crece con un pequeño becerro. Este becerro tiene una estrella de oro acá en la frente. Lo voy a hacer muy corta, no la voy a decir toda. Y el becerro le dice, tú puedes salvar a la princesa que está atrapada en un castillo de llamas. Tiene que ir al rey para que te dé la espada de hierro, fundamental, no sé qué, enorme, ¿ya? Y entonces el niño se va al rey, es un jovencito, y se encuentra de frente al rey que lo mira como a decir, llegaron caballeros, llegaron nobles, llegaron hijos de rey y nadie regresó con mi hija y vas a venir tú con tu becerrito. Bueno, está bien, yo te voy a dar la espada, pero yo ya sé que tú no vas a llegar a regresar con mi hija. Te voy a decir todo lo que tienes que hacer, pero no pienso que tú vas a hacerlo. Y hay toda una serie de aventuras. En estas aventuras, que son tres en particular, el jovencito logra, libera a la princesa, regresa del rey, el rey le da su reino. En este cuento de hadas, estamos hablando de la conquista de lo yo. ¿Y la princesa quién es? Es el alma humana, que siempre, siempre era representada de forma femenina, siempre, ¿ya? Entonces, ven que no hay nada de lo raro que se puede decir si nosotros no conocemos las reales imágenes ancestrales que están detrás de estos cuentos. Y entonces regresamos al niño de 2, 3 años. Acá hay como un jovencito, un niñito, que se encuentra de frente al rey. Aún no es él el rey, es la percepción de lo yo. El niño empieza a decir, yo quiero esto, yo no quiero ir por ahí, yo, y después cerca de lo yo está, no, yo no. Y después logra yo, no mío. Y ahí estamos con las tres palabras fundamentales de estos primeros 3 años. Esta es la percepción de lo yo. Ahora, acá, alrededor de los 9, hay algo más que ocurre. La percepción de lo yo, sí, pero en realidad, este niño empieza a sentir lo yo. Es como si fuera adentro de la habitación del rey y el rey no está aún y empieza a tocar todas las cosas de reyes, a ponérsela. Empieza a sentirse, se mira al espejo como si fuera uno yo, un rey, aunque no es un rey. Y en esto sentir, en esto es un sentimiento. Ahora, es el sentimiento de lo yo. Nosotros, repito, somos adultos, ya todo esto está cumplido. Y nosotros tenemos no solamente el sentimiento de lo yo, sino que sabemos que somos yo. Lo sentimos, lo sabemos, lo percibimos y no, miren, nosotros normalmente cuando ya todo está terminado, no hacemos más preguntas, no os pedimos nada y entonces yo le tengo que decir y quiero escuchar su respuesta. ¿Cuál es el sentimiento de lo yo? ¿Qué me van a contestar? Ya está el micrófono abierto. ¿Cuál es el símbolo? Acá quieren saber cuál es el sentimiento del yo en los niños o en nosotros. El sentimiento del yo para todos. Todos a la vez. Es difícil.
están en la búsqueda, dice por acá un padre. O sea, ¿cuál es? El sentimiento es que de uno de los padres dice que todavía está en la búsqueda de ese yo, Pero eso no es sentimiento. que no es un sentimiento. Incertidumbre, No, identidad, seguridad. seguridad. Seguridad es un sentimiento. Identidad no es un sentimiento. Identidad. Confianza, sentimiento, orgullo propio, Tampoco. fe. Se rinde. Que si se rinde, Carácter. compasión, miedo, carácter, Carácter no es sentimiento. eso no es un sentimiento. No, no, alegría, Porque el niño no tiene alegría. El perro no tiene alegría. Porque el perro no mueve la cola. no, rendidos, nos rendimos. Bien. Porque en realidad es gracias por su respuesta. Es muy difícil porque no logramos hacer distinción. Claro que tiene que ser un sentimiento que anteriormente no está, antes no está. Entonces, en realidad, ciertos sentimientos, bueno, compasión es un poco particular, pero por ejemplo, la alegría es algo que encontramos en el niño antes, ¿ya? Y es un sentimiento que para nosotros adultos a veces es sumamente importante y a veces es sumamente pesado. ¿Por qué? Porque si yo sé qué significa este sentimiento, lo voy a disfrutar. Voy a tener esta justa relación con este sentimiento. Pero si yo no voy a entender que este sentimiento está relacionado a la necesidad de mi yo, entonces yo voy a tener, como decir, también miedo a este sentimiento. Entonces no es fácil. El sentimiento de lo yo es la soledad. Yo soy solo. Tú no estás aquí. Yo estoy aquí. Entonces el niño a los 9 años, sin racionalizar, no tiene aún la capacidad lógica, siente de ser uno, de ser solo, de ser distinto del mundo que lo rodea. El niño pequeño no tiene esta distinción. El niño pequeño más pequeño es y más se va con brazos abiertos por el mundo. Y poco a poco estos brazos empiezan, como a decir, a cerrarse, a decir, acá estoy yo, es una esta, es un cruzar, como a decir, me percibo, estoy acá. Y este sentimiento, como no está acompañado a la lógica, como no está acompañado a la racionalidad, aún se va a desarrollar después esta parte, si yo me siento uno solo, voy a probar indiscutiblemente miedo. Los niños de 9, 10 años manifiestan una variedad de miedos novedosos que antes no estaban. Habían, claro, cada niño es distinto. Voy a hacer algunos ejemplos. Hay niños que a los 6, 7 años se van en la cama solos, en la plena oscuridad, cerrando la puerta, y no es un problema. Los mismos niños, a los 9 años, mamá, la puerta abierta, no, deja de estar aquí conmigo, poneme una lucecita.
No, deja de, estás aquí hasta que no me duerma. Mira, me vas a mirar que está abajo de la cama, que va a estar abajo de la cama. Y nosotros adultos, que no recordamos, porque ya está la racionalidad. Entonces ya sabemos todo. Y no recordamos lo que nosotros hemos probado cuando teníamos 9, 10 años. Ay, pues, ya tienes 10, ¿que vas a tener miedo? Mira, vas a tomarme la botella del abuelo abajo del otro lado de la casa donde está toda oscuridad. No, no voy sola. ¿Vas a venir conmigo? No, eres grande. Las inteligencias de los adultos. No recordamos. Hay otros miedos. Hay el miedo de la muerte. Mamá, ¿vas a morir? Pero papá, ¿vas a morir? Se van a morir y bueno, o lo que van a escuchar de afuera, todo el mundo muere, ¿no? Afuera. Están las noticias, quizás no vamos a dar normalmente sería bueno mantener, como a decir, no aislado, no, pero como a decir, una pequeña protección de lo que está afuera, de lo que ocurre afuera. Pequeña protección no significa que van a vivir bajo el vidrio sin saber nada del mundo, pero una pequeña protección a veces no es posible porque te llegan encima las noticias, te llega dentro de la casa las noticias. Entonces, esto miedo, que va a tener también una motivación válida, pero es un miedo aún que está correlado a estos sentimientos. Y me voy a quedar solo, que ya me percibo solo, que ya soy uno, que ya estoy solo, porque ya no percibo todo lo que está a mi alrededor. Le hago una nota biográfica mía personal. Porque siempre, cuando yo encontré la antroposofía y todos estos conocimientos, y en particular la parte biográfica, yo soy una persona que necesita experimentar. No voy a creerte a la palabra, necesito averiguar que es verdad. Entonces, yo me fui con el recuerdo con una fatiga increíble porque no es fácil recordar. ¿Qué hice? ¿Qué estaba? ¿Qué vivía en mí? Y bueno, de hecho, a los 9 años, una vez mi mamá me encontró arriba de una escalera acerca de un armario donde estaban documentos y me dijo, Consuelo, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo, Cándida. Ay, mamá, estoy buscando mi contrato de adopción. Adopción. Y ella me dijo, ¿estás loca? Y yo digo, pero mamá, es imposible que sois tu hija. Pero no porque no la amaba. Era más que todo un sentimiento que yo percibía y no entendía que estaba pasando en mí, por la cual había estos miedos. Soy verdaderamente tu hija, tú vas a morir, yo voy a morir, el abuelo va a morir, en la oscuridad que está, bajo la cama que está. Estas son todas las preguntas que surgen y todos los miedos y mucho más otros, claramente, que van a surgir por este sentimiento de soledad, este sentimiento maravilloso que es el sentimiento de lo yo, porque yo soy uno, no soy miles, no soy ti, yo soy mí, yo soy yo, perdón, ¿ya? Y esta es una de las primeras cosas que ocurre. Y entonces, ¿por qué lo llamamos Rubicón? Lo llamamos Rubicón porque el Rubicón, que se llama Rubicone, porque es italiano, entonces la E hay que estar al final, es un río súper pequeño, es un riachuelo, o riachuelo, ¿no? Se dice en castellano. Yo nací a 49 kilómetros de este río, o sea, lo conozco. De hecho, es es casi invisible. Entonces, no es la potencia del río lo importante, es lo que pasó en la historia de la humanidad. Justo de frente a este río se cambiaron los motivos de la humanidad. Se tiene que ir a la antigua Roma. Antiguamente Roma
que era un imperio no tanto grande, no era aún un imperio, era una república, y entonces nadie era, como a decir, como rey o emperador. Estaba el Senado, estaban otras figuras, y estaba Julio César. Todo el mundo conoce a Julio César porque la ha escuchado por lo menos una vez. Y era un general increíble, Julio. Era un general muy amado por sus soldados porque él amaba a sus soldados. Nunca arriesgaba su vida o la vida de sus soldados inútilmente. Y por verdad, en todas sus campañas militares, ha perdido poquísimos soldados. Normalmente los generales no tenían todo esto amor por sus soldados, pero Julio César sí, y era muy amado por sus militares, por sus, ¿cómo se llaman? ¿No? Ay, caramba, no me viene el nombre. Bueno, no importa, por sus soldados está bien, y muy amado por el pueblo, por el pueblo. Em, pero no era muy amado por el poder. Los senadores, los aristocráticos, no lo amaban mucho. Y no lo amaban mucho porque de frente a sus ojos, este tío tomaba mucho poder, mucho consentimiento, era muy amado. Entonces, a las nobleza, a lo que estaban al poder, no le gustaba y lo amenazan. Él se encuentra de regreso a una de estas campañas contra los galos, que eran, eh, bueno, de la parte, vamos a decir, de la actual Francia y Alemania, ¿m? Y ganando todo, y tiene que regresar a Roma, pero llega un comando dal Senato romano, y el comando es, no, no tiene que salir, no tiene que venir, quédate ahí donde estás. Quédate ahí donde estás, que estás bien ahí, hace tus campañas militares, no tienes que venir acá. Y sobre todo, no pasar con todo tu ejército. Nosotros acá, por el momento, estamos bien sin ti. Ahora, había una regla en Roma que en realidad nunca estaba, ¿cómo decir? Nunca se respetaba, nunca. Pero en este caso fue, fue un punto focal. Y la regla era que nunca se podía entrar adentro de los confines romanos armas, con armas. Em, Ahora, Julio César habla con sus amigos, con sus legionarios, con sus soldados, con las personas que siempre han combatido con él y tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Si se queda ahí donde está, no pasa nada. Pero que se cruza el limes, o sea, el confino, y entra adentro del confino de Roma y entonces se cruza el Rubicón o Rubicone, es una invasión. Está invadiendo Roma. Ahí está el escenario apocalíptico. Y por una serie de motivos, por la cual también el pueblo necesita un cambio, también los soldados lo empujan diciendo, tú vas a ser un óptimo jefe para nosotros. Entonces le dan como, lo incentivan, ¿no? Para que se cruce. Él toma la decisión y toma la decisión de cruzar el Rubicón. El tema del Rubicón, entonces normalmente, y sobre todo en Europa, se hablaba de pasar, de cruzar el Rubicón, y esto significaba no regresar atrás. Entonces, muchas veces en el lenguaje común, en cualquier momento, se decía, ah, bueno, cruzó el Rubicón. ¿Qué significa? No hay vuelta atrás, no se puede regresar. Alea yacta est, que significa el dado está
traído, no sé cómo, está lanzado, no se puede regresar, ahora el juego está así. Pero el Rubicón para nosotros no es solamente esto. Es claro que el niño no puede regresar, ¿no? No puede regresar a su infancia, tiene que ir adelante. El tema de, pero no es el único hecho de la historia donde se hizo algo de tan eclatante, ¿no? Hay muchos momentos de la historia humana donde alguien ha hecho algo por la cual nunca se regresó atrás. Entonces, ¿por qué se toma esto Rubicone? Y ahora le voy a decir la historia real de cómo pasó el Rubicone. Porque cuando Julio César pasa el río, no lo hace de día, no lo hace lleno de sus compañeros, no lo hace con armas y no lo hace tampoco con un caballo. Julio César pasa el Rubicón en plena noche, en el momento del año más frío, porque estamos en enero, y en enero en Italia, en esta altura de Italia, hace un frío maldito. Y no solamente en este lugar de Italia, que es la región donde yo nací, la tierra está un poco más baja con respecto a la altura del agua del mar. Esto significa que se llena de nieblina. Y en la noche invernal, tú vas a ver una pared blanca y no puedes cruzarla porque no vas a ver ni la punta de tu nariz. Entonces, tenemos que imaginar a un Julio César que dice a sus soldados de ir dando la vuelta más larga para encontrarlo más adelante con todo su ejército, con todas sus armas, con sus caballos y lo que sea. Él ha tenido que cruzar solo y se perdió. A las 3, 4 de la mañana, aún estaba noche porque era enero, en el medio de una pared totalmente blanca, él no sabía dónde orientarse. Completamente perdido, ve unas sombras moverse en el muro, en la pared de nieblina, y era un campesino que a las 4 de la mañana sabía perfectamente dónde ir porque hacía el camino a la ciega prácticamente, y era su trabajo desde años, y este campesino tenía que ir a su campo. Lo ve y le dice, por favor, ¿me puede indicar dónde tengo que pasar? Porque tengo que cruzar el Rubicón e ir del otro lado. Y el campesino lo toma y lo guía hasta el Rubicón donde Julio César cruza el Rubicón y hace la historia. Esto es lo que vive el niño de 9 años. Estoy solo, estoy en plena noche, no sé dónde dirigirme. Y entonces necesito de un adulto, el campesino, que me diga, tiene que ir por ahí. Este es el motivo por el cual hablamos de Rubicón. Y entonces, una de las cosas que vemos como maestros y también como educadores, como madres y padres, es el hecho que el niño, después de este pasaje que está justamente en un momento de cambio, de crisis, de oportunidad, después de haber superado esto, cambia su mirada. Y la mirada con la cual te mira es una pregunta. Es la pregunta de los niños de 10 11 años que te dice con los ojos, no con las palabras, que te dice, ¿eres digno de ser un educador para mí? Y ahí hay una otra historia. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a estos niños
claro, como el campesino hizo con Julio César. Tenemos que tomar atención sobre los miedos, no tenemos que asecundarlos, no, pero tampoco disminuirlos, porque esta es una sensación, es una vivencia, es un sentimiento del niño que nosotros tenemos simplemente que reconocer. Ahora está en esta etapa. Entonces necesitas ser guiados a través de la oscuridad. Y yo voy a ser esta luz para ti. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estamos todos muy abrumados con esto, con esto. Sí, Están emocionados. muy, muy. Está perfecto. Porque esto poco a poco se va en nuestra alma. Vamos a ver a los niños eh, con una mirada distinta y más que mis palabras, que yo no tengo fórmulas mágicas, ningún maestro tiene fórmulas mágicas, pero más que todo, si yo entiendo en la profundidad de mi alma lo que está ocurriendo el niño con esta imagen tan fuerte, me va a surgir naturalmente o con un poco de fatiga la acción correcta que tengo que hacer. Porque al final yo soy la madre de este niño o yo soy la maestra elegida por este niño. Entonces algo en mí va a surgir. No, se lo voy a buscar afuera de mí, no lo voy a encontrar. Si alguien me lo tiene que decir, no va a funcionar. Tiene que surgir de mí. Y entonces, y esto significa, como ya le dije, voy a mirar lo que yo he vivido como niña y después voy a mirar a mi niño de frente, a cómo lo está viviendo. Maestra, maestra, una pregunta. Bueno, sí, es como una eh, opinión, así un comentario, acá compartimos, digamos, eso, bueno, primero buenos días, entonces estamos un poco abrumados, pero también como lo nombra maestra, eso como una oportunidad, ¿no? Digamos, yo lo veo como sacar la valentía y salir como victoriosos de pasar ese río, digamos, como esa conquista, ¿no? Como que eso también lo llena a ese campesino o a nosotros como los guías, los padres de sacar esa valentía y conquistar la victoria, ¿no? Me lleva como a eso de que pasar de esa sensación de, ¿De de, perdido? de pérdida o lo que estábamos sintiendo ahorita como a la conquista, ¿no? Entonces también es un momento muy, muy agradable, ¿no? Como de asumirlo con toda la responsabilidad, con valentía. Eso. Sí, la valentía es fundamental. Pero claro, va a surgir como superación del miedo. Entonces, mi tarea es, como decir, soportar esta capacidad del niño que pueda superar estos miedos. ¿Ya? Es algo de muy importante porque se supera este miedo, entonces él va a ser victorioso o ella va a ser victorioso, va a ser valiente y va a tener coraje en su vida. Por esto le hablé del hecho que después de esta superación, la mirada de los niños cambia. Es una mirada que te penetra como a decir, eres digno, que es una palabra fuerte. No era, tú eres, antes te miraban, los 6 años te miran, oh, eres mi maestra, con los corazoncitos, ¿no? Los ojos a corazón y te miran y las mamás quizás o los papás lo saben muy bien, porque cuando un niño de 6 años regresa y dice algo, y la mamá quizás dice, ay, pues esto es porque, no sé, se hace así. No,
Mi maestra me dijo que, y tú ¿no? Sí, la maestra dijo que, porque a 6 años es todo amor esto, pero después de Rubicón cambia, eres digno, yo te encuentro digno de ser mi maestro. Y esto es algo que en el maestro y también el padre, en la madre, que está mirada con estos ojos, ¡wow! Resuena en el alma algo que dice, yo soy digno o no soy tan digno porque tengo que cambiar algo. Quizás me doy cuenta a través de sus ojos que yo tengo que cambiar algo en mí. Es maravilloso esto. Entonces la valentía, claro, sí, tiene que surgir esta victoria. Claro, al final él llega en la madrugada, surge el sol y Julio César encuentra a sus amigos que le van a encuentro diciendo, tú eres nuestro general, nosotros te vamos a seguir hasta la muerte, vamos a conquistar Roma y él va a ser emperador. Nunca fue emperador, nunca, nunca. El primer emperador es... ay caramba, lo dije demasiado rápido. Octaviano Augusto. Augusto fue el primer emperador. Y es un equívoco y no es verdadero que Julio César fue el primer emperador, nunca. Pero fue el primero que cambió completamente el destino y acabó con la República Romana. Entonces, el destino fue increíble, pero ahí se llega, ¿no? Y vemos que hay una conquista más, porque esto pasa en 9 10 años, a los 11 12 años, estos niños, que ya son jovencitos, ya no le puede llamar niños, ya están en la parte naranjada, ya pasaron otro color, ya están entrando en otro proceso, empiezan a tener aún más esta distancia con el mundo externo, van a tener más una capacidad de interiorización y empiezan los primeros procesos de lógicas. Su propio pensamientos empiezan a surgir, sus propias opiniones empiezan a surgir. Aún no son adolescentes, son preadolescentes, qué peor. Porque, porque los adolescentes se pueden manejar, los preadolescentes son un poco difíciles, sobre todo las mujercitas de 12 años son antipáticas, que parece es así, ¿eh? Todas antipáticas, con una actitud pésima, pero después a los 13 14 van a volverse jovencita y van a ser más amables, pero van a pasar esto pequeño, como decir, esta pequeña ola, donde hay una transformación y en esta transformación empieza la necesidad de saber más. Y entonces ya las imágenes la tenemos que dejar. Tenemos que, como decir, transformar las imágenes en experiencias. Las experiencias a través del mundo mineral, de la física, de la química. Esta es la parte maravillosa. Todo es maravilloso, pero esta parte en particular porque se hace todo a través de la experiencia viva y a través de la experiencia ellos son, como a decir, movidos a tener un pensamiento deductivo, cosa que anteriormente nunca han hecho. Y esto también bueno, con ¿cómo se dice? Con el idioma, ¿no? Con su propio, para nosotros sería el italiano, para ustedes sería el castellano, y la literatura, ¿no? Toda esta parte. Les da temas para escribir, y los temas tienen que tener esta capacidad no solamente de expresar su propia interioridad, esto está bien, pero sobre todo tener una cosa que hay que analizar en dos maneras. Por ejemplo, yo le he dado justamente en estas vacaciones de Pascua, en este periodo de vacaciones, le he dado una tesis, dos tesis que hay de desarrollar, después de haber trabajado el 1200, en particular la figura de Francisco de Asís.
Hemos visto también una película italiana de una em, directora italiana muy buena de los años 70. Entonces, una película que me han dicho ellos, es un poco lenta, maestra. Y yo así, soy vieja, es lenta la película. Pero tenían razón, porque en los años 70 no eran tan rápidas, pero era muy bella, porque se veía muy bien el 1200, se veía muy bien lo que estaba pasando en Italia, en particular en la contraste entre la iglesia, el común, el emperador, entonces estaba toda una serie de cosas que estábamos estudiando en historia y encima estaba la historia de Francisco de Asís tal y cual como es. Y entonces yo le dije, usted me van a escribir una tesis. La primera es Francisco, una vida imitable. Y la segunda es Francisco, una vida inimitable. Entonces, esta forma es tomar algo que puede ser un mismo, la cosa misma, Francisco, pero la voy a poner en dos puntos de vista muy polares para yo tener la capacidad de crear pensamientos que no son unilaterales. Es una forma para educar la lógica ni imponer mi propio pensamiento, el pensamiento de lo que dice de afuera la iglesia, la política, no. Es para desarrollar un libre pensamiento y estos son primeros ejercicios. Entonces, esto se puede empezar a los 12 años, 13, los míos tienen más de 12, tienen 13 años. Si le vas a quitar uno, no somos niños. Ok, entonces, esto para decir cómo nace este nuevo color, que sería como naranjado acá arriba, que es el empezar de un otro momento. Acá también hay cambios muy focales, muy importantes, porque como anteriormente hemos tenido el proceso de los cambios de los dientes que aún se está actuando, pero que ya ha empezado, entonces, como decir, está completándose, acá tenemos un otro proceso que puede empezar acá y que va a terminar a los 14 años, que es la maturidad terrenal. Nosotros le decimos sexual, la maturidad sexual, pero no tiene nada que ver la maturidad sexual en este sentido. Un momento que me está avisando que la batería es poca. Ecco. Sino que mejor es llamarla como maturidad terrenal, o sea, yo soy un ser de la tierra. He bajado del cielo, ahora finalmente estoy en la tierra y esto es un poco como lo que pasa también a los animales y entonces ahora como ser de la tierra puede empezar mi desarrollo espiritual, que va a llegar después de los 21 años, entonces más adelante, ¿no? Entonces, acá hay todo un tema. Y es todo un tema donde la primera cosa que tenemos que entender es que a empezar de los 12 años, el joven necesita encontrar la humanidad de una forma eh, abierta y completa. Entonces, a través de la cultura, a través del interés por el mundo. Y esto, si nosotros le vamos a dar muchas cosas para poder reflexionar, para poder experimentar, en nuestro entusiasmo en las cosas de la vida, del mundo, del ser humano, si nosotros damos todo esto, el chico no va a tener que dirigirse en sí mismo. Que el problema de la adolescencia es el gesto de hacer de cerrarse en sí mismo, que ya no es la soledad de lo yo, sino que es la soledad del ego. Y el ego es otra cosa. Y no es muy positivo, ¿no? Y es todos estos pensamientos medios oscuros. Necesita pasar por el contraste que yo tengo contigo, no con la oscuridad
porque me estoy poniendo hacia mí mismo y entonces todo va a ser una catástrofe, porque voy a mirar que no soy completo, que me falta algo, que no soy bonito, que soy medio... es- Nosotros tenemos que darle la posibilidad a estos chicos de mirar hacia el mundo y hacia el hombre. Esto es la intención. Y entonces van a entender que en cada momento de todo este desarrollo, en cada momento, es sumamente necesario que el adulto trabaje sobre sí mismo. No es el trabajo que hacemos con los chicos o con los niños a ser importantes. Lo esencial es lo que hacemos con nosotros mismos, porque de acá se pasa. Y no importa, yo puedo tener como laurea, estudiar y no va a tener ningún valor. Lo único que va a tener realmente valor es el trabajo que hago sobre mí mismo, porque esto va a tener fruto con el niño, con el joven y con los adultos. Una pregunta, maestra. Muchas gracias, maestra, primero que todo, por iluminarnos en este camino de bello desde la crianza de nuestros hijos y hijas, ¿no? Entonces, la pregunta mía sobre la parte del Rubicon es, yo sé que no hay una receta, no hay algo mágico de qué seguir, pero desde su experiencia, ¿cómo nos podría dar algunos consejos o tips para poder empezar a acompañar este proceso con nuestros hijos? Y también encaminado en la parte, también sobre la parte de la sexualidad, si la podríamos iniciar con niños de 9 o 10 o 11 años. Entonces, ¿cómo nos podría usted indicar y también darnos esos consejos? Muchas gracias. Sí, em, bueno, primero, repito, es un trabajo sobre mí mismo, entonces yo voy a darme cuenta de lo que yo viví, porque es importante. Nosotros, de lo que hemos vivido, proyectamos mucho hacia lo demás. Si yo tuve una buena infancia o una mala infancia, esto va a tener, como a decir, una huella en el bien y en el mal. Si yo lo trabajé, en el bien. Si yo no lo trabajé, no, no va a ser muy positivo. Entonces, lo primero siempre, repito, es el trabajo de uno mismo. Y una vez que yo también tengo conciencia de lo que yo he vivido, y no voy a ver en mi hijo em, tampoco inconscientemente, eh, no voy a ver en él, como decir, una manifestación de todo lo que yo no obtení, de todo lo que yo no he obtenido, perdón. Porque esto es fatal, ¿no? Porque a veces lo hacemos. Yo a tu edad no he podido hacer y ahora tú lo haces. Esto, esto, esto no tiene que pasar de nuestra cabeza. Es muy difícil porque significa trabajar sobre nuestros traumas, porque aún están vivos. Si yo lo digo es porque aún están vivos. Entonces, repito, es fundamental trabajar sobre uno mismo y hacer y tener la conciencia que yo soy adulto y no me voy a reportar con el niño como si fuera un niño. Los niños entre ellos hacen este juego. Eh, Tú me dijiste, pero yo te dije, "Aló, entonces tú, no, esto no tiene que estar. Y a veces pasa, lamentablemente a veces pasa. Entonces, por esto lo digo, es muy importante, sin sentido de culpa. Los sentidos de culpa no hacen evolucionar a nadie, te quedan atrapado como una piedrita en el camino. Entonces, no sentido de culpa, sino que trabajo interior. Tomamos nuestra vida en mano, porque esto es fundamental y hay que hacer muchas cosas. Una vez que también hemos hecho esto y contemporáneamente a este proceso, que no es fácil, entonces contemporáneamente a este proceso, tenemos que observar. Nosotros no estamos acostumbrados a observar. La escuela de hoy no te enseña a observar. La vida
Quizás, pero la escuela, la educación, lo que te dicen que hacer no te ayudan a observar. Observar significa que yo veo las cosas así como son y no como pienso que están las cosas. Esto también es muy difícil. Yo lo digo porque no estamos acostumbrados a esto. Mi trabajo con los adultos muchas veces es por esto, hacia esto camino de despertar, y por esto muchas veces trabajo con la imagen del ser humano, porque uno puede entender el cuerpo físico, las fuerzas de vida, sí, pero superficialmente, cuando nosotros empezamos a observar, entendemos qué son todas estas cosas, ¿ok? Entonces hay que aprender a observar. ¿Y qué vamos a observar? El niño. Vamos a observar el niño cómo se manifiesta, porque no es una copia de nosotros, no tiene que ser una copia de nosotros, ni tampoco de nuestra pareja. Esto dependiendo de cualquier tipo de relación entre parejas que puede estar, separados, no separados, no voy a poner, no son proyecciones, no tienen nada que ver. Hay una herencia que nosotros sí le regalamos a estos niños, pero ellos le tienen que superar todas. Tienen que superar toda la herencia y nosotros tenemos que superar las nuestras. Entonces, todo difícil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, yo dije también, no vamos a disminuir el miedo cuando se manifiesta. No lo vamos a dar secundar. ¿A secundar se entiende? ¿No? Como a animarlo, ¿quieres Eh, decir? voy a ver una Similar es apoyar. palabra. Un momento. Voy a ver la palabra mejor para que se entienda. Mm, Complacer. Ok. Complacer. No voy a complacer los miedos, pero tampoco lo voy, sobre todo no lo voy a disminuir, pero tampoco lo voy a complacer. Esto es muy importante. Tenemos que mantener una verticalidad y también una coherencia con la realidad, porque el niño está viviendo un sentir, pero esto sentir tiene que ser, como decir, tiene que estar como acogido para nosotros, o sea, nosotros lo entendemos que hay esto sentir, pero tampoco es real el miedo, ¿no? No hay un peligro. No hay un monstruo debajo de la cama, ¿ok? Entonces, acá es muy difícil estar entre la vía media, entre el disminuir, el complacer. Es muy difícil. Esto depende de cómo somos. Entonces, tenemos que estar muy vigiles cuando pasa algo, porque no le vamos a decir, por ejemplo, para disminuir sería, pero eres grande. Es una frase matadora. Entonces, y tampoco le vamos a decir, ay, sí, 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 tiene toda la razón, yo te acompaño. No, tampoco. Entonces, no, para decir, entonces, ¿cómo voy a hacer el camino medio? El camino medio puede decir, entiendo, a mí también, cuando yo era pequeña, me hacía miedo el pasar por un camino oscuro, pero yo te dije de hacer algo y te pido de hacerlo con firmeza. Claro, cada uno con su, con su manera, con su forma. Ahí está como una comprensión, pero esto no es que entonces te justifico y no vas a hacer nada porque tienes miedo. No, tienes que superar el miedo. Y puede ser que por una primera vez se veo que muy fuerte, puede ser que acompaño una vez y lo voy a decir. Esta vez y la única, la próxima vas tú solo. O sea, tenemos que enfrentar, ¿no? No tener, el niño no tiene que tener el miedo de enfrentar las cosas. Esto podría ser una forma de manejar. Em, Estoy pensando también a otros ejemplos, por ejemplo, sobre la muerte. Y bueno,
muerte, sexualidad, todas estas cosas, mucho depende de cómo nosotros percibimos, vivimos, experimentamos, vivenciamos estas cosas. Porque no podemos decir al niño algo que nosotros no sentimos verdadero. Entonces, acá para mí va a ser muy difícil ayudarlos porque no sé qué tipo de vivencia usted tienen y esto hace parte del trabajo interior. Normalmente cuando mis hijas han manifestado, yo tengo dos hijas, una, una de 9, una de 9 y una de 13. Entonces, estoy en el medio de, de lo que estoy contando. Entonces tengo una experiencia viva de esta parte, todos los niños que tengo en la escuela. Em, pero cuando ha pasado algo donde había un miedo, por ejemplo, hacia la muerte, en particular la más grande tiene un miedo hacia la enfermedad. Ella ha tenido el miedo de te enfermas y mueres. Yo, ojalá que no. Yo soy una juguetona, me gusta mucho, ¿cómo decir? Reír, no de forma superficial, pero normalmente dramatizo a través algo de cómico que no sea irónico, que no sea sarcástico, y esto ayuda muchísimo. Porque los niños están también en esta época desarrollando el humorismo. Hago un ejemplo, estas seguramente llegan con chistes que a nosotros no hacen reír, pero a ellos, te cuento esta. En Perú me contaron un grupo de niños de 8 años, todo así, ¿no? Todo alegres, eufóricos, llegaron de mí. Te voy a contar, maestra. Él, ¿cómo era? Espérate, que no la voy a arruinar. Arruinar. El pollito, ay, quizás la conocen. El pollito, no me recuerdo, caramba. El pollito Pío eh, respiraba por el potito, se sintió y murió. Y ellos reyendo, yo sí. Ok. Claro que después se vas a reír, porque ellos se están matando de risa, ¿no? Se sintió y murió contentos, ¿no? Esta parte no hace reír, pero esto es como decir, estos chistes, estos pequeños cuentitos son una primera manifestación de la parte humorística que se está desarrollando. A los 9 años es un poco difícil tomar el humorismo. Después de los 9 años es fundamental que el educador, el padre, etcétera, tenga un buen sentido del humor. En este sentido del humor, el tema es, eh, ¿cómo decir? Alegerir algo que ellos están poniendo demasiado pesado. ¿M? Entonces, he contado esto porque, por ejemplo, había esto miedo de la enfermedad, entonces yo una vez exageré diciendo, entonces puede ocurrir esto, y después esto, le hice talmente paradojalmente grave que ella se rió. Y ya no me contó nada de los miedos de las enfermedades, o sea, las superó de una cierta forma. Entonces, como pueden ver, las cosas son varias. Dependiendo del niño, dependiendo de cómo somos nosotros, puede ser el hecho que cuento algo, elijo un libro, hacemos algo en forma conjunta, una actividad que permite de desarrollar un poco de pensamiento sobre un tema, o puede ser también reír. ¿No? Esto ayuda y esto es muy personal de cada historia que cada uno de nosotros tiene. Entonces, sé que no voy a dar mucha respuesta, lo siento, pero es un poco así. Siempre es yo, qué hago en mí, qué hago de mí, qué hago para mejorarme y la observación del niño, porque el niño no soy yo, el niño es otro y me manifiesta algo de único. Entonces ahí tengo que tener esta doble mirada y moverme
como malabares en este camino. Por la sexualidad vale un poco lo mismo. El tema de la sexualidad es que primero de todo es en la familia que se tiene que hablar. No es la escuela el lugar. Lo digo porque acá en Europa, no sé ahora en Colombia cómo están las cosas, pero acá en Europa hay esta malsana idea que en la escuela se tiene que introducir la educación emocional, que no existe, la educación afectiva, que no existe, la educación sexual, que no debería existir. Nosotros hacemos biología humana, no hacemos educación sexual. Y después el tema es, ¿qué es esta educación sexual? Porque por las normativas que la Unión Europea, por ejemplo, quiere dar, es fatal. Em, el tema de la sexualidad, que es un tema que yo tengo mucho, hago muchos trabajos con los padres y en la escuela me llaman para trabajar esto con los maestros para que después puedan traer este elemento de la sexualidad también con los chicos. Em, es un tema que me está muy, ¿cómo decir? Está muy en mi corazón, ¿ya? Porque en este momento es eh, destrozado por todo lado, con el tema de la incapacidad de tener en cuenta qué es la realidad. Entonces se confunde todo y hay todo el tema de la ideología de género que está, como decir, como invadiendo ciertos pensamientos que en realidad no son tampoco correctos, pero vamos a ver, porque, bueno, ahí hay que profundizarlo. Y, y también porque el tema de lo que viven los chicos entre los 12 y 16 años no es un tema sexual. Se transformó en un tema sexual por una morbosidad, porque nosotros no hemos superado como sociedad, no hemos superado, no hemos aclarado este tema, por una forma o por la otra, que puede ser una forma más religiosa y una forma más laica, hemos malentendido todo lo que está detrás de este tiempo. Como le dije, este tiempo es un tiempo en el cual nosotros tenemos que dar eh, la vivencia del interés. Nosotros tenemos que ser adultos interesados y tenemos que dar al chico, a la chica, el impulso a interesarse, porque, claro, afuera, porque acá está todo el juego, pero nosotros no estamos a este nivel, estamos a otro, entonces es un trabajo muy difícil y, y lo primero es que se tiene que desarrollar en la casa. ¿Cuándo? Cuando no, cuando el niño no pide nada. O sea, un niño, estoy hablando de niño, no de chico, si no pide, no necesita. Esto es importante. Si no lo pide, no lo necesita. Se te hace la pregunta, vamos a ver cómo tratarla, lo mejor es a través de imágenes, imágenes, no imágenes físicas, sino que imágenes que yo voy a formar. También puede ser muy importante el contacto con la naturaleza, porque ahí se ven las cosas y no tienen morbosidad. Em, Cuando el chico empieza a pasar por los 11, 12 años, quizás un poco antes, puede empezar a pedir cosas y esto es el momento en el cual empezar a hablar. Y también, ¿qué hablar? La, la educación en este sentido, por mi manera de ver, parte de la relación humana. Yo siempre cuando he tratado esto con los chicos, en séptima, octava, nona, décimo grado, siempre he empezado por las relaciones.
relaciones familiares, mamá, hijo, papá, hijo, hermanos, amigos. Y después, poco a poco, abrí también al hecho de la pareja, del marido y de la mujer, lo que sea, ¿no? O sea, a través de la relación. Nunca fue hacia un acto biológico, nunca fue mirando el cuerpo humano de una forma biológica. Hay un momento preciso, es en octavo grado, cuando los chicos tienen 13, 14 años y la mayoría ya está en este momento de la maduridad sexual desarrollada. Entonces tú puedes empezar a hablar también del cuerpo humano, de cómo se forma el embrión, de la dificultad a embarazarse, porque esto es un tema. Y la facilidad con la cual ocurre no significa que sea fácil embarazarse, y lo saben muy bien las parejas adultas que buscan un hijo y no llega este hijo. Y el respeto, sobre todo del cuerpo. Y entonces acá hay todo este tema que se pueden desarrollar después de haber tomado una buena focalización sobre la relación, cómo los seres humanos se relacionan entre ellos. Una buena amistad, una buena relación, esto lo primero. ¿Y qué más? ¿Se puede decir aún algo más? Todo el trabajo que se hace anteriormente a través del trabajo de la escuela, la relación entre las maestras y los padres, ayuda a hacer de manera que los chicos que están en una escuela como la nuestra eh, se hagan su pasito al momento correcto. Yo lo veo porque veo a los niños que están dentro de nuestras escuelas y veo a los chicos que están afuera. Los que están afuera son medio perdidos y ya están adentro a una serie de cosas que son, eh, como decir, ya los sobrastan, ¿no? Los nuestros aún no. Entonces hay que trabajar con los dos como maestra, pero este es otro tema. Pero hay una diferencia, y la diferencia es el camino que nosotros proponemos y el camino juntado con las familias. Cuánto es fundamental este momento de relación entre maestras y padres, porque ahí se toman, nosotros no vamos a decir qué van a hacer ustedes como padre, sino que vamos a concordar junto cómo poder mantener una armonía entre la escuela y la familia. Y esto es lo que da más ayuda absolutamente a los chicos. Entonces también va a ser más fácil, no, la crisis van a estar, situaciones particulares se van a encontrar en todas las escuelas, pero sobre todo se puede decir que vamos a tener herramientas, mientras en otras situaciones no van a estar estas herramientas. Muchísimas gracias, maestra Consuelo. Pues yo creo que sí, alguna pregunta ya, o ya vamos Tenía a una cerrar. inquietud con relación al mío, que ella relacionó el yo, ¿cómo fue? Entonces, como esos tres momentos, el no y el mío. Y entonces, ¿ella bien me está escuchando? Sí. Vaya, gracias. Sí, maestra, usted relacionó el yo, el no y el mío. Y entonces, ¿cómo puede explicarnos un poco más la relación de ese mío, cómo manejarlo y cuál es la incidencia cultural realmente en ese mío? Porque no sé qué tan de espiritual o biológico sea el mío, sino posiblemente mucho más cultural. En realidad,
No, es una fase propio de los 3 años, donde el niño empieza a decir mío, todo mío, todo mío. Claro, ahí depende si hay hermanos, porque si es hijo único, esto mío es difícil de quitar, en el sentido que va a ser todo suyo, pero sí, más que cultural va a ser social, una transformación social, porque la familia, el lugar, el hecho de estar con, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En Europa, la mayoría de las familias se componen de mamá, papá e hijo, punto. Mientras en los países latinos, y acá tomo España, Italia, el Mediterráneo, ¿no? Todos los países mediterráneos y los Latinoamérica, que tenemos mucha comunancia, nuestras familias son extensas. En la familia nosotros contemplamos la abuela, la tía, el tatarabuelo, el primo, o sea, nuestra familia es extendida, ¿no? Entonces, va a ser también más fácil en este tipo de sociedad manejar este momento del niño de 3 años, que es mío, no yo, porque va a estar en una socialidad activa. Mientras en otros países hay que, como decir, entrar o crear situaciones sociales para que el niño aprenda que no es todo mío, sino que es el mío, es un momento de pasaje. Pero sí, yo me refería únicamente a este momento que es un momento biográfico general, universal en todos los seres humanos. Bien, ¿sí? Cerramos entonces. Querida maestra, como siempre, muchísimas gracias. Creo que todos tenemos como satisfechas tenemos muchas respuestas. Afortunadamente, gracias por alumbrarnos esas respuestas. Y bueno, saber que contamos con su compañía, como con todo su saber y toda su condición de mamá, maestra y mujer, nos da mucha alegría. Entonces, esta comunidad le agradece y la bendice siempre por todo su acompañamiento. Gracias maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra.